En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Buenas tardes, nuevamente en el malestar en la empresa, un síntoma del sujeto contemporáneo. En esta ocasión contamos con la presencia de una persona que nos va a aportar mucho en lo que tiene que ver con entender uno de los síntomas de la contemporaneidad y que básicamente tiene que ver con la empresa. Y es la doctora Catalina Vélez Díaz. Ella es psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, además es especialista en farmacodependencia de la Universidad Luis Amigó y tengo entendido de que hizo una pasantía en España, en donde estuvo en una experiencia muy gratificante en una institución que tiene por nombre Proyecto Hombre, que tengo entendido, Catalina, que es una institución que trabaja con adicciones en toda España y que creo que se asemeja a lo que aquí se conoce como la Fundación La Luz y otras tantas instituciones. ¿Qué tal si le comentamos a los oyentes para arrancar cómo fue esa experiencia allá en España? Bueno, muy buenas tardes. Sí, yo estuve en una institución que se llama Proyecto Hombre. Es una institución líder en toda España, está en todas las ciudades. Hay muchas sedes, es una institución que trabaja lo que tiene que ver con el tratamiento y la prevención de las adicciones. Allá están un poco más avanzados en este tema, ya hay muchas instituciones de tratamiento por sustancia. No es como los programas que tenemos nosotros que son generales. Por decir algo, la Fundación La Luz recibe personas que tienen alguna adicción como a marihuana, a heroína, cocaína. Allá ya están un poco más avanzados y hay programas específicos para adictos a cocaína, para adictos a heroína, para adictos a marihuana, y se encuentra ubicada en todas las ciudades. También están trabajando fuertemente todo lo que tiene que ver con la prevención. La prevención escolar pues es un gran proyecto que están ejecutando en este momento en España, y también están tratando personas que en reducción de daño. Reducción de daño son personas que por algún motivo, por algún deterioro que tengan, que ya es pues mayor, no dejan la sustancia del todo, no la pueden dejar del todo, entonces se les da un sustitutivo. En el caso de la heroína, se les da un sustitutivo que se llama metadona, y en estos programas son comunidades terapéuticas donde están personas adictas a heroína, que no consumen ya heroína, sino el sustitutivo que es metadona, acompañadas por enfermeros, médicos, psicólogos. Bueno, supongo que esta experiencia allá en España, en esta institución, Proyecto Hombres, fue muy importante y sobre todo tiene una gran incidencia en lo que usted hace en la actualidad, porque tengo entendido que usted hace trabajo clínico en su consultorio particular con pacientes que tienen problemas en este sentido. Sí, claro, esta experiencia en España fue fundamental, sobre todo porque yo hice una rotación por todos los programas. Entonces estuve de a un mes en cada programa, en el de cocaína, en el de heroína, en el de prevención, en el de adolescentes. Entonces eso me dio muchas bases y muchas fortalezas para mi trabajo actual. En este momento yo me desempeño Yo le hago una pregunta ahí, o sea, ¿qué diferencia, bueno, a partir del momento en que usted, bueno, está ya, tiene esta experiencia de trabajo con toxicómanos allá en España, porque supongo que una cosa es el consumo de alcohol y drogas allá en España y otra cosa es en nuestro medio, o sea, son dos sociedades distintas, atravesadas por paradigmas, por imaginarios distintos. Entonces, ¿qué diferencia puede usted establecer entre la práctica allá, lo que observó allá en esta institución Proyecto Hombre y lo que aquí se ve al respecto? Bueno, hay algo fundamental y es el tiempo.
¿Por qué? Porque en el momento que yo estuve allá, acá habían pocos casos de heroína. Entonces eso fue una diferencia fundamental para mí, ver la adicción pues tan grande y la prevalencia de adictos a heroína. Por ejemplo, conocer programas como sustitutivos o de mantenimiento de metadona era una experiencia nueva que acá no se ve. En ese tiempo fue muy importante esa diferencia. Ahora estoy recogiéndolo de esa experiencia porque ahora ha incrementado enormemente el consumo de heroína en Medellín. Entonces estoy viendo pues como que está en incremento nosotros, y en España está en decremento. Está disminuyendo el consumo de heroína y ha aumentado considerablemente el de cocaína. Pero en el caso nuestro, ¿usted qué piensa? ¿Qué es más preocupante? ¿El consumo de heroína por el hecho de tratarse de una sustancia, digamos, novedosa, no muy común, no muy popular, o las sustancias tradicionales, los consumos tradicionales? Pues actualmente me parece muy preocupante lo de heroína, precisamente por lo que usted dice, porque muchas personas no lo conocen y no identifican la dimensión de la problemática. Hace unos años en la ES Carisma habían como de 3 a 4 casos al mes de personas adictas a heroína. Hace poco sacaron una información, unos datos, donde informaban que están recibiendo 7 casos semanales. Entonces, eso pues está aumentando enormemente y no estamos preparados para esto. No estamos preparados ni con instituciones ni con profesionales que sepan de esto, pues que sepan hacer el tratamiento y la recuperación, además porque es una sustancia supremamente adictiva, genera mucha dependencia física, y en las comunidades terapéuticas no hay mucha capacitación al respecto para darle un buen manejo al síndrome de abstinencia o algún caso de intoxicación. Entonces, me parece mucho más preocupante el tema de la heroína por el incremento que está teniendo. Bueno, ya que entramos en materia a propósito de las adicciones, entonces creo que aquí vale una pregunta muy puntual, que es seguramente la que los oyentes se pueden estar haciendo, y es, ¿qué es una conducta adictiva? Bueno, principalmente una conducta adictiva se caracteriza por una compulsión. La persona no puede evitar realizar cierta conducta, cierto consumo o cierto comportamiento, porque ya estamos hablando de adicciones en general, no solamente toxicomanía o drogodependencia o farmacodependencia, sino adicciones a dependencias emocionales, dependencias a internet o a videojuegos, ludopatías. Entonces se ha empleado un poco el concepto. Bueno, principalmente se caracteriza por la compulsión a continuar consumiendo o realizando la actividad. Se caracteriza porque hay una seria dependencia psicológica y se caracteriza porque le genera consecuencias a la persona, consecuencias en su vida a nivel físico, en su salud, consecuencias en las relaciones con las demás personas, en las relaciones familiares, consecuencias en el área afectiva, consecuencias en lo laboral. A nivel laboral la persona empieza a tener un rendimiento bajo, a faltar al trabajo, a trabajar con una calidad, pues a producir con menor calidad, a enfermarse, entonces empieza a haber ausentismo laboral. Principalmente son estos 3 conceptos: dependencia, compulsión, consecuencias, y algo también muy importante que caracteriza la conducta adictiva, y es el concepto de tolerancia. La tolerancia es la necesidad cada día de ir aumentando la dosis. Por decir, antes la persona con 2 o 3 tragos de licor se prendía. Ahora, para conseguir ese mismo efecto, necesita aumentar la dosis. Ya esos 3 tragos no le generan el estado que quiere. Ya necesita 6 o 7. Es decir, un incremento de la dosis para conseguir el mismo efecto. Eso se llama tolerancia. Eso también caracteriza la adicción. Bueno, usted de alguna manera hizo referencia a varios tipos de adicción en la actualidad. Habló de ludopatía, habló de, adicción a los videojuegos. Por ahí recientemente se habla mucho también de adicción a Internet. Hablemos un poquito de esto, porque muchas veces cuando se oye hablar de adicción, inmediatamente se piensa
digamos, en consumo de sustancias psicoactivas, y de pronto no se tiene claro de que la adicción tiene una amplitud mayor. Sí, este tipo de adicciones se nombran como adicciones no tóxicas o adicciones atípicas. Son adicciones que se basan básicamente en la conducta, o sea, en un comportamiento que se repite constantemente. Principalmente se han pues como identificado o reconocido la adicción a Internet, la adicción al juego, que se nombra ludopatía, la adicción a las compras. Hay personas que son compradores compulsivos y eso les genera, si no lo pueden realizar, una serie de consecuencias. En ese sentido yo le quería preguntar, a propósito de esa terminología, de ese lenguaje que se emplea, ¿hay alguna diferencia, alguna distinción? Porque es muy probable que los oyentes se estén preguntando en este momento si hay alguna diferencia entre adicción y compulsión, a propósito de lo que usted acaba de decir, de las compras, etcétera. Sí, la compulsión es un síntoma del trastorno adictivo, de la conducta adictiva. La compulsión es pues la principal característica. ¿Por qué? Porque la persona no es capaz de ponerle límite al comportamiento X, por decir algo, adicción a Internet. La persona compulsivamente necesita estar ciertas horas sin límite realizando la actividad. De hecho, estas adicciones atípicas o no tóxicas están aumentando enormemente. Antes las personas, las madres, los padres de familia pensaban que era normal que el hijo estuviera jugando porque el juego estaba recién comprado, porque eso lo estaba trayendo el niño Jesús, porque está de moda. Entonces pensaban que era por goma, por decirlo de alguna manera, que estaba pasando tanto tiempo en esta actividad. Ahora eso está implicando, ya están observando que está implicando el rendimiento académico en los jóvenes, que están aislados, ya no comparten con amigos, ya prefieren actividades que sean muy solitarias y muy ensimismados. Por ejemplo, estar en Internet. ¿Qué define si la persona es adicta o no? Lo que mencioné anteriormente. Si es una actividad que se realice compulsivamente, si es una actividad que genera una dependencia psicológica, y si es una actividad que le está trayendo consecuencias al sujeto en las diferentes áreas de su vida. Si esas tres, y la tolerancia, son 4. Y si hay tolerancia, si la persona ya necesita estar más horas en el computador para sentirse bien y estable, necesita pasar mucho tiempo, por ejemplo, en un centro comercial, gastarse todo lo que lleva a dejar en cero el cupo de las tarjetas de crédito. Ahí ya se está hablando de una tolerancia. A medida que va aumentando, a medida que va pasando el tiempo, la persona necesita mayor tiempo disponible en esto, necesita aumentar la compra, necesita aumentar el tiempo en el computador para obtener el mismo efecto. Bueno, en ese sentido, ¿cuál cree usted de las tantas adicciones que podríamos enumerar? ¿Cuál cree usted que sea como la adicción o las adicciones que más afectan el ámbito laboral? Le hago esta pregunta porque, tenemos que ser coherentes con el título de este programa. Este programa ha sido desde el inicio una apuesta a tratar de pensar los múltiples malestares que se gestan, que se desarrollan, que se presentan en el contexto laboral, y por eso lo hemos dado en llamar el malestar en la empresa un síntoma del sujeto contemporáneo. Entonces, en ese sentido, quiero preguntarle cuál cree usted que sea el tipo de adicción que en el ámbito laboral es más problemático. Principalmente las adicciones a sustancias psicoactivas, adicciones tóxicas. Estas adicciones a sustancias se pueden clasificar en varios tipos. Hay sustancias que estimulan el organismo y el sistema nervioso, hay sustancias que deprimen, disminuyen la actividad. Depresión en ese sentido. Dependiendo el trabajo como tal, las personas buscan un estimulante. La cocaína es una sustancia estimulante. Entonces, en muchos ámbitos laborales es muy frecuente el abuso de esta sustancia. ¿Por qué? Porque la cocaína, al estimular el sistema nervioso central, permite que el individuo esté más alerta, duerma menos horas, esté
por ejemplo, cuando tiene que hacer turnos en la noche, le permite estar alerta y no tener este agotamiento físico. Ahí hay una cosa bien preocupante, porque quizás lo que usted nos está queriendo decir es que al ser algo que activa, digamos, el sistema nervioso, la actividad, digamos, de la persona, puede haber en cierto tipo de oficios como una especie de tolerancia con ese tipo de consumos, porque sería precisamente como el incentivo que se requeriría para que la persona haga lo que tiene que hacer. Pienso que este es un tema muy importante. Yo le propongo lo siguiente, Catalina, y es: dejemos por ahí, dado que el tiempo es inclemente, y mañana continuamos con esta reflexión. En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Buenas tardes, nuevamente en el malestar en la empresa, un síntoma del sujeto contemporáneo. Con ustedes, Elkin Emilio Villegas Mesa, psicólogo, psicoanalista, y nuevamente con nosotros Catalina Vélez Díaz, psicóloga de la UPB. En el día de ayer, Catalina, estuvimos conversando al final de un asunto que es bien problemático en la vida empresarial, y es la incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito empresarial, en todo lo que tiene que ver con la dinámica de la empresa. Y hablaba usted de la cocaína y de los efectos que tiene. Sería interesante que continuáramos conversando en ese sentido. Sí, estábamos hablando principalmente que en algunos ámbitos laborales se abusa mucho de sustancias estimulantes como la cocaína o sus derivados, que uno de ellos pues muy frecuente en nuestra ciudad es el perico. Uh-huh. ¿Qué pasa? En una fase inicial, en una fase de abuso, la persona se estimula, pero cuando ya llega a una fase de dependencia física y psicológica, ya la persona se empieza a deteriorar y va a estar en función de buscar su dosis y de estar bajo el efecto de esta sustancia el mayor tiempo posible. Entonces ahí empieza a descuidarse su función laboral como tal. ¿Por qué? Porque psicológicamente esa persona está centrando su atención en su estabilidad física, que para él es estar bajo efectos de la cocaína. Entonces ahí ya no es pues de ninguna manera es adecuado o es aceptable que en una organización, en una empresa X, se permita a una persona bajo efectos de cocaína. Uh-huh. Además, porque esta sustancia altera las funciones y el sistema nervioso, entonces la actividad que desarrolle no va a estar adecuada, va a estar alterada, porque esto le altera el ánimo, le altera los ciclos del sueño, le altera la inquietud motora, le genera muchos grados de ansiedad altos, y una persona bajo estrés y estados de ansiedad no puede desempeñarse laboralmente de una manera óptima. Usted decía hace un momento que la persona, como con el propósito de buscar cierto bienestar físico, consume. ¿Y qué podríamos decir de lo psíquico? Porque parece ser entonces que por buscar el bienestar físico, o sea, como no sentir, digamos, tensiones, como poder conquistar un estado de relajación, de tranquilidad, como que se olvida de los efectos en lo psíquico, o sea, como que no se percata de que el consumo a mediano y a largo plazo va teniendo efectos, digamos, en el plano mental, en lo que tiene que ver con la angustia, en lo que tiene que ver con la depresión, en lo que tiene que ver con el aburrimiento, etcétera, etcétera. Sí, eso se relaciona un poco con lo que se denomina dependencia psicológica. Hay un montón de factores psicológicos que empiezan a afectarse
afectarse en las personas dependientes a alguna sustancia. Algo como la autoestima, como las relaciones, como el estado de ánimo. Las personas dependientes a una sustancia empiezan a tener muchos altibajos emocionales y esto los lleva a querer evadir esa realidad bajo efectos de droga. ¿Qué factores cree usted en el aquí y ahora? O sea, me refiero a las circunstancias actuales por las cuales pasa Colombia, por las cuales pasa el mundo. ¿Usted cuál cree que sea como el factor o los factores que más inciden en esta época para que la gente consuma alcohol y drogas? Y eso de alguna manera repercuta en la dinámica empresarial. Bueno, en los jóvenes se da mucho la experimentación de sustancias y de drogas por curiosidad y por presión de grupo. Uh-huh. Están en un grupo, están en una fiesta, por decir, en una fiesta electrónica, y se dan cuenta que los otros están consumiendo pastillas, lo que ellos denominan ruedas, que son éxtasis, y eso los motiva a probar. La curiosidad es un factor importante en los jóvenes. Otro motivo de consumo es precisamente lo que estábamos hablando ahorita, la actividad laboral. Hay muchas jornadas de trabajo, muchos trabajos que son pesados, extenuantes en su labor como tal, y llevan a que las personas consuman. En este tipo de trabajos, como los que usted denomina extenuantes, se usa mucho y es muy frecuente el consumo de marihuana en personas en construcciones, en personas obreras, en personas que tienen que hacer cargas pesadas. Es muy frecuente este consumo. También es muy frecuente el consumo por evasión, por evadir algún malestar, algún problema familiar, un duelo reciente. Entonces la persona se refugia mucho en la adicción. Yo le digo mucho a mis pacientes que hay un vacío y lo buscamos llenar con alguna sustancia. Uh-huh. Es un vacío que todos los seres humanos podemos tener en algún momento o en nuestra vida. Unas personas lo intentan llenar o sanar de alguna manera a través de lo académico, a través de la actividad deportiva. Pero hay un asunto ahí bien interesante, porque lo que uno observa también en otro tipo de pacientes, por ejemplo el paciente psiquiátrico, el paciente que está deprimido, que tiene cualquier cantidad de problemas a nivel internos que tienen que ver con la angustia, muchas veces ve en la medicación una especie de salvación, de tabla de salvación, y mucha gente termina, digamos, consumiendo medicamentos durante muchísimos años y casi que la medicación opera en ese mismo sentido que usted acaba de mencionar a propósito de las drogas consideradas ilícitas. Uh-huh. Eso es algo muy importante, eso es la automedicación. Ahí estamos hablando de droga. Cuando es prescrita y es bajo un tratamiento médico psiquiátrico, estamos hablando de medicamento. Pero cuando la persona se automedica, por decir algo, un Rivotril, esta persona está consumiendo una droga. Sí, pero lo que quiero señalar es que en un punto parece ser que se da una articulación en donde como que tanto en el caso de quien consume medicamentos para digamos hacerle el quite a un asunto no resuelto, usted lo decía, por ejemplo un duelo, una separación, una pérdida significativa, ¿sí? Entonces la persona toma la medicación y de alguna manera la medicación como que le hace olvidar el incidente. Y creo que una cosa similar hace el adicto, porque de alguna manera cuando toma droga, por ejemplo, cualquier sustancia psicoactiva o licor, de alguna manera hay como una intención ahí de escaparse de la realidad. Sí, es eso, es evasión. En los dos casos que usted menciona se está dando una evasión y una no aceptación de la realidad. La persona no quiere afrontar esa realidad, sino que quiere evadirse de alguna manera. Lo hace a través de una automedicación o el suministro de un medicamento psiquiátrico que lo evade y lo mantiene, pues, según él, estabilizado o tranquilo o relajado.
o le permite dormir varias horas en la noche. Antes, por su proceso de duelo, en este ejemplo, no podía dormir. Ahora, vuelvo a la pregunta que le hacía hace un momento, a propósito de la situación, digamos, colombiana actual, de tantos inconvenientes en lo social, en el orden público, etcétera, etcétera. Ahorita, a propósito de la crisis económica mundial, ¿usted de pronto cree que todas estas circunstancias de alguna manera contribuyen a que el consumo de sustancias psicoactivas se dispare? Sí, claro, totalmente. Ahí creo que es importante esta pregunta, porque bien podríamos hacer la comparación con lo que usted vio, lo que usted captó en España. Por eso le hacía la pregunta el día de ayer de que si veía alguna diferencia, si veía, digamos, diferencias significativas entre el consumidor allá y el consumidor aquí, y la persona de allá y la persona de aquí, porque de todas maneras son dos tipos de sociedades bien distintas, la situación económica de ambos países es también distinta. Entonces creo que esas particularidades en cada caso inciden para que el consumo sea mayor o menor, o se privilegien unas drogas o unas sustancias y no otras. Sí, efectivamente, lo que usted menciona que está pasando en nuestro país, y situaciones de tensión, de tener que laborar, por ejemplo, los dos miembros, padre y madre, en el hogar, y que los hijos y los adolescentes pasen tanto tiempo solos o con una empleada, eso dispara, esas situaciones disparan el consumo de sustancias. Inclusive en los mismos colegios se está dando la venta y distribución de las sustancias. Entonces, en ese sentido se podría decir que quizás en otras partes del mundo, bueno, tienen maneras distintas como de tramitación de la angustia, de la depresión, y quizás nosotros no tenemos como mucha experiencia, mucha habilidad en lo que tiene que ver con tratar este tipo de situaciones internas, porque parece ser que cuando una persona no tiene como muchos recursos, mentales, para encauzar su angustia, sus estados anímicos, bueno, recurre a mecanismos que no son los más apropiados. O sea, parece ser que en nuestro medio solucionamos los problemas de angustia, los problemas de la relación con el otro, los problemas de la separación, los problemas del duelo, etcétera, etcétera, a punta de consumo de sustancias psicoactivas y de licor. Sí, nosotros lo hacemos así, y en otras partes del mundo también. Pero en España quizás buscan las drogas por el mismo motivo, por la presión, por la evasión, por elaboración de situaciones inconclusas, y por acompañamiento en pérdidas importantes en la vida. Por los mismos motivos lo buscan. La diferencia principal radica en que en este país están trabajando fuertemente en la prevención. Nosotros ahora no. Quizás también hay otra distinción, Catalina, y es que yo creo que Colombia es un país excepcional en muchos sentidos, sobre todo en lo que tiene que ver con la situación de orden público, el desplazamiento, el conflicto armado, los grupos al margen de la ley. O sea, esta sociedad es una sociedad muy, digamos, golpeada, a diferencia, por ejemplo, de otros tipos de sociedades, en donde quizás en otras partes del mundo la gente no está tan angustiada como la gente aquí. Sí, es cierto. Hay situaciones de violencia, por ejemplo, que vivimos nosotros en nuestras ciudades y en nuestros campos, que en otros países no tienen estas experiencias, estas situaciones vitales que marcan a un sujeto el resto de su vida, como el secuestro de un familiar, el haber estado presente en una muerte violenta. Esto genera muchísimas alteraciones de ansiedad, crisis de pánico, trastornos de pánico que llevan a la persona también al consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, y creo que para ir concluyendo, valdría la pena una pregunta, y es: ¿qué se entiende entonces por prevención? Porque sobre esto se habla mucho y muchas veces la gente común y corriente que no tiene, digamos, acceso a información directa,
no sabe cómo qué medidas tomar. La prevención es básicamente anticiparse a que las situaciones ocurran. Hay varios niveles de prevención. Hay uno que es la prevención primaria, se hace generalmente con niños, en este caso pues de las adicciones, cuando todavía no hay consumo ni abuso, cuando en muchos casos ni siquiera han experimentado con las sustancias. Este debe ser pues el componente fuerte que se debe hacer. ¿Para qué? Para evitar las posibles toxicomanías. Pero yo ahí le hago una pregunta. ¿Qué opina usted, por ejemplo, de un niño, sí, con el cual se toman algunas medidas, pero es un niño, por ejemplo, que en su entorno familiar o en el barrio en el que vive está permanentemente en contacto con modelos que de alguna manera constituyen ya como una posibilidad de identificación? Sí, a eso iba. Iba a notar que precisamente la prevención debe ser en diferentes ámbitos. No es solamente prevención con el niño, no, debe ser prevención con la familia, prevención desde la comunidad, prevención desde las empresas. En las empresas es fundamental que haya un componente de prevención, desde hacer, por ejemplo, capacitación al personal, capacitación a supervisores para que detecten precozmente casos de adicción, que hayan políticas al interior de las organizaciones orientadas a la prevención, al control. Eso cuando, por ejemplo, los mismos dirigentes en la organización no tienen problemas de consumo, porque muchas veces son los jefes los que consumen. Y de alguna manera invitan al resto a que lo haga. Pero una manera importante de empezar y de partir es que en la institución, en la organización haya una política orientada a la prevención, el control, que si se identifica un caso se le haga un seguimiento a ese caso, se tenga la información para remitir ese caso a alguna parte. Bien, creo que este es un tema muy importante. Espero que la podamos volver a tener por aquí, porque pienso que los oyentes van a quedar como con deseos de saber mucho más al respecto. Y terminemos por el día de hoy ahí, y de todas maneras queremos que por aquí vuelva a estar para que nos ilustre sobre este tema tan importante que tiene que ver con la dinámica de las empresas. Bueno, muchas gracias por la invitación. En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com.